Y en este espacio que tenemos para el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente, el INIBIOMA, tenemos la suerte de estar en contacto con el doctor Lucas Mongiat. Él es investigador adjunto del CONICET en el INIBIOMA y también para la Universidad Nacional del Comahue. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? Pablo Esquivel y Mariano Cordero te saludan. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, ¿cómo andás? Muy bien por acá. Lucas, vemos que estás trabajando en algo que nos vendría bien a nosotros, que es la generación de nuevas neuronas. Sí, así es. Yo, digamos, es un tema en el que vengo trabajando hace ya más de una década. Sí. Yo empecé a trabajar en este tema en Buenos Aires. Y bueno, este tema es, digamos, lo fascinante de este tema es que es como una ruptura de un paradigma de lo que siempre se pensó en la neurociencia, en donde uno, digamos, pensaba, o cuando éramos chicos nos decían que cuando uno nacía ya tenía todas las neuronas que iba a tener de por vida y el único destino de esas neuronas era la muerte. Claro. Sin embargo, ya hace unos años sabemos que nuestro cerebro es capaz de seguir haciendo neuronas a lo largo de la vida, pero no cualquier neurona y no en cualquier lado, sino que está bastante restringido a ciertas regiones del cerebro o a ciertos circuitos cerebrales. Uh-huh. Y Lucas, te pregunto, ¿por qué se decía que uno recuerda que las neuronas no se reproducían? ¿Por qué estaba esa información? Porque uno entiende, quizá con la tecnología se pudo ver en la práctica que se reproducían las células, pero ¿por qué antes de esa tecnología daban por supuesto que no crecían más neuronas? Bien, y hay varios indicios que llevaban a pensar eso. Uno era, bueno, que si uno tenía una lesión en el cerebro, esa parte del cerebro no era capaz de regenerarse, como a diferencia con otras regiones, por ejemplo, otros órganos del cuerpo, como la piel o el hígado, en donde si uno se daña, esos órganos son capaces de regenerar, cicatrizar y sanar. El cerebro no tiene esa capacidad. Hubo numerosos estudios en donde trató de buscarse, digamos, si el cerebro era capaz si las células del cerebro eran capaces de dividirse para generar nuevas células, y no se encontró, al menos en humanos no se encontró, y esto era porque es muy limitada la capacidad de hacer neuronas que tenemos nosotros. Uh-huh. En roedores se empezó a estudiar ya en los 70, mediados de los 60, empezó a estudiarse y empezaron a haber indicios de que ciertas regiones del cerebro podían producir nuevas neuronas, pero no se les creyó mucho. Uh-huh. Recién en los años 90, un investigador argentino que estaba trabajando en Massachusetts, en Estados Unidos, descubrió en cerebro de canarios que los cerebros canarios siguen haciendo neuronas y que esto no es un continuo, sino que, por ejemplo, eran canarios que, digamos, en determinado momento del año ellos desarrollan un nuevo canto, ¿sí? Aprenden un nuevo canto y esto es muy importante para su reproducción. En ese momento, el área cerebral que estaba relacionada con el canto aumentaba muchísimo su tamaño, y este aumento de tamaño tenía que ver con la generación de nuevas neuronas. Entonces, esa generación de nuevas neuronas les permitía a estos canarios aprender nuevos cantos. Y bueno, Nottebohm fue el primero en demostrar que en un vertebrado adulto se podían generar nuevas neuronas, que estas neuronas se insertaban en los circuitos del cerebro y estas neuronas terminaban siendo funcionales. Después, años más tarde, estos mismos hallazgos fueron trasladados a roedores inicialmente y después en humanos. Y en humanos hoy por hoy sabemos que seguimos haciendo neuronas en dos regiones de nuestro cerebro. Una es el hipocampo, que es una estructura que está muy relacionada con lo que son los episodios, nuestra memoria episódica. Un episodio es una persona en un determinado lugar en un determinado momento, o un evento en un determinado lugar en un determinado momento. Uh-huh. Y esa memoria episódica, que la cual nosotros somos muy buenos, requiere de la neurogénesis, y esa neurogénesis ocurre en ese circuito, en el giro dentado. Uh-huh. Y después hay hallazgos bastante novedosos de fines del año pasado, en donde muestran que en un núcleo que se llama cuerpo estriado, que tiene que ver con la coordinación de los movimientos finos, también nosotros tenemos neurogénesis. Recordamos que estamos hablando con el doctor Lucas Mongiat. Él es investigador adjunto del CONICET, trabaja en el INIBIOMA, en la Universidad del Comahue. Lucas, ¿y esta generación de neuronas no tiene nada que ver con conceptos como la inteligencia emocional, con si uno está estudiando o no está estudiando? ¿Tiene que ver con algo físico que no está relacionado? Pregunta.
a priori estas regiones no tienen que ver con esas capacidades de procesamiento de nuestro cerebro. Ajá. Pero sí se sabe que la generación de nuevas neuronas tiene que ver mucho con procesos de aprendizaje en estos circuitos. Por ejemplo, el hipocampo también es muy importante para representar el espacio que nos rodea, para hacer mapas del espacio. Digamos, los hallazgos estos hallazgos fueron premio Nobel del año pasado para los investigadores Edward Moser y su mujer, Brigitte Moser, y esa capacidad de aprender, representar el espacio que tenemos y que se basa en el hipocampo, para ese aprendizaje sí es necesario que haya nuevas neuronas. O sea, si nosotros podemos modular experimentalmente la neurogénesis en roedores, podemos ver que aquellos roedores que tienen mayores niveles de neurogénesis tienen mayores capacidades de aprendizaje espacial comparado con aquellos que no tienen tanta neurogénesis. Por otro lado, se ve que también este juego de hacer muchas neuronas, en algún lado no es todo beneficio. ¿Por qué? Porque meter neuronas nuevas en un circuito que ya está totalmente cableado y que está funcionando bien, implica que ese circuito tenga que tener un rearreglo. O sea, para que te des una idea, cada neurona tiene unos 10.000 contactos sinápticos con otras neuronas. Si yo pongo una neurona nueva en un circuito que ya está cableado, esa neurona de alguna manera está robándole contactos sinápticos a otra neurona. Entonces, también estudios recientes están demostrando que si uno aumenta demasiado la neurogénesis, está bien, el aprendizaje aumenta, pero la capacidad de evocar memorias previas disminuye. No sé si me explico. Sí, claro. Como que estas neuronas nuevas estarían robando contactos sinápticos y de alguna manera estarían interfiriendo con memorias previas. Por eso también se piensa que nosotros fuimos delegando esta formación de neuronas nuevas a lo largo de la evolución. Por ejemplo, si nosotros miramos los peces tienen muchísima neurogénesis, su cerebro crece constantemente. Mientras un pez va creciendo en la vida, va aumentando su tamaño corporal y va aumentando el tamaño de su cerebro también. Y esto es porque sigue agregando nuevas neuronas. A medida que vamos avanzando en la escala evolutiva, esa capacidad de generar nuevas neuronas va disminuyendo. La idea que se maneja hoy en el campo es que nosotros perdimos un poco esa capacidad de agregar neuronas para ganar estabilidad en nuestras redes neuronales y de esa manera adquirir capacidades de procesamiento más complejas. ¿Y tiene en ese sentido algún vínculo también con la estabilidad emocional? Qué buena pregunta. Mira, a priori no te lo sabría responder y yo creería que por lo que nosotros sabemos, o sea, cuando hablamos de emoción estamos hablando más de un aspecto humano, ¿no? Sí. Y como te decía, por lo que se sabe hoy por hoy es que esta neurogénesis ocurre en determinados circuitos muy restringidos de nuestro cerebro. Esos circuitos no tendrían tanto que ver con la parte emocional, ¿sí? Si bien está todo conectado entre sí en nuestro cerebro, no serían, digamos, los principales núcleos que regulan las emociones. Así que yo a priori me tiraría a decir que no tiene tanto que ver con la estabilidad emocional, pero sí con ciertas capacidades de procesamiento, ya te digo, de memorias episódicas, por ejemplo, poder diferenciar, no sé, el cumpleaños de tu hijo de este año o del año pasado, o eventos así que han pasado, donde por ahí está la misma gente en el mismo lugar, en el mismo contexto, pero con sutiles diferencias. Bien, Lucas. Y nuestro cerebro es muy bueno para hacer esas cosas. Sí, Lucas, te quería consultar. Algunos ya hablan hace rato de la edad de oro, como de las neurociencias, algo que está en permanente expansión. Acá en Argentina tenemos varios autores y libros y películas y de todo. Esto significa que todo lo que estamos diciendo puede cambiar en algún momento y que año a año van a haber nuevas innovaciones y se va a poder investigar mejor. Seguro, o sea, se está avanzando muchísimo. En la última década avanzamos muchísimo en el conocimiento de neurociencias y desde muchísimas ramas distintas. Hay matemáticos, hay físicos, hay biólogos, hay médicos, hay psicólogos, hay educadores, todos trabajando para el mismo lado. Y todos estos conocimientos nuevos que se van generando, y este boom de las neurociencias apareció conforme fuimos ganando, digamos, años de vida, ¿no? La salud humana ganó mucha expectativa de vida, y eso hace que empiecen a aparecer patologías o enfermedades que antes no estaban presentes, y esas patologías o enfermedades tienen que ver generalmente con enfermedades neurodegenerativas o procesos de degeneración o malfunción del sistema nervioso. Entonces, al empezar a incrementar todas esas patologías que realmente a un Estado le influyen muchísimo dinero,
y a la calidad de vida humana mucho perjuicio. Entonces empezó a ponerse mucho dinero en la investigación de las neurociencias y tratar de entender cómo funciona nuestro cerebro, por qué cuando uno tiene determinada patología empieza a expresar esos síntomas, qué empieza a fallar, y en última instancia cómo podemos detectarlo y remediarlo. Porque el problema de estas enfermedades neurodegenerativas es que se detectan sintomáticamente cuando ya el 60-70% del circuito está degenerado. Entonces ya es un daño muy grande para volver atrás y tratar de repararlo. Entonces tratar de generar diagnósticos para esas patologías es bastante importante. Bueno, Lucas, te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional Bariloche, realmente muy, muy interesante el objeto de tu investigación. Y te mandamos un abrazo y también el agradecimiento a Eugenia Gio que hace posible estos contactos. Dale, genial. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí pasaba entonces el doctor Lucas Mongiat, investigador adjunto del CONICET en el INIBIOMA, contándonos este temita. Lo que se creía que no se generaban más neuronas y bueno, se está descubriendo que no es así. Así que podemos decir que no todo está perdido para nosotros.